Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Les recuerdo antes que nada que estas columnas son grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube Movimiento Verdad. Ustedes pueden suscribirse, pueden buscarnos en YouTube, Movimiento Verdad, suscribirse y escuchar estas audiciones cuando lo deseen. Por otro lado, también les comento que mi número de teléfono, por si quieren contactarse conmigo, es el 092-338-025. Ustedes están acostumbrados, estimados escuchas, a que yo trato aquí temas de la historia y de la ciencia política. Hoy será el turno de tratar un tema que tiene que ver con la ciencia política más alta, mejor conceptuada. Algo a lo cual los uruguayos, los occidentales diría yo en general, no estamos acostumbrados. La única ciencia política que conocemos, lo único que nos enseñan en los liceos, incluso en las universidades, es una ciencia política que tiene que ver con la democracia liberal y con la partidocracia, es decir, una ciencia política nefasta. Yo aquí les voy a traer la ciencia política, como les comentaba, más alta, más acabada, más perfecta. Un tema que no se estudia ni en los liceos, ni en las universidades, ni en los posgrados, ni en los doctorados de más alto tenor. Porque hace justamente hoy, 17 de mayo, 65 años de que el 17 de mayo, pero de 1958, el caudillo de España, Francisco Franco Bahamonde, promulgaba la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Es decir, nosotros nos vamos a detener a estudiar esta Ley de Principios del Movimiento Nacional, que era la ley que inspiraba la legislación, el accionar del gobierno español durante el gobierno de Francisco Franco Bahamonde. Es decir, vamos a estudiar algo que tiene que ver con un Estado que nada tenía en común con las democracias liberales, es decir, con un régimen político absolutamente distinto. Vamos a ver de forma inédita aquí en nuestro país en qué se basaba este régimen político, distinto, como les decía e insisto, a la democracia liberal. Vamos a ver entonces, estimados escuchas, que existe algo más y algo mucho mejor, agrego yo, a la maldita democracia liberal. Analicemos entonces en qué consistía la ley de principios del movimiento y cómo se manejaba, cómo era el andamiaje de este Estado político español durante la dictadura de el caudillo Francisco Franco Bahamonde. Vamos a ver que sus principios chocan de frente con los postulados filosóficos de nuestro decadente y crepuscular Occidente. Sirva este análisis, repito, para demostrar que se puede erigir una nación cimentándola en un orden político auténtico y natural. Todo lo contrario a lo que es el orden político antinatural de la democracia liberal. Primer apunte acerca de la ley de principios del movimiento nacional. La responsabilidad del caudillo. La ley de principios del movimiento nacional comienza de una forma muy elocuente. Escuchen bien esto y noten la diferencia. Así empieza la ley de principios del movimiento nacional. Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, promulgo como principios del movimiento nacional
etcétera, etcétera. Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, promulgo como principios del movimiento nacional y continúa. Es el caudillo, el jefe, el César, el rey o el dictador quien, paladinamente, asume la responsabilidad de lo que se está sancionando. Carga sobre sí abiertamente el peso o carga de lo que se está haciendo. Y se compromete, en este caso, no ante un rastrero populacho, sino ante el Ser Supremo, Dios, y ante la historia. Vaya valentía, vaya virilidad. Es exactamente lo contrario a lo que acaece en el sistema democrático liberal parlamentario, en el que la responsabilidad de los gobernantes se diluye entre las mayorías. Es notoria la falta de un elemento responsable en la democracia. Por nefasta que pudiera ser la consecuencia de una ley sancionada por el Parlamento, nadie lleva la responsabilidad, ni a nadie es posible exigirle. Vamos a poner un ejemplo, estimados escuchas, de esto que estamos diciendo. Piénsese en la ley injusta del aborto. ¿Cuántos niños han sido asesinados en el vientre de su madre sin que a nadie se pueda señalar y hacer cargo de este genocidio? ¿Puede acaso hacerse responsable a una vacilante mayoría? Es que, y aquí viene la parte clave, la idea de responsabilidad presupone la idea de personalidad. Esta idea es clave. La idea de responsabilidad supone la de personalidad. Y allí está el caudillo, el jefe, el César, el dictador, para hacerse responsable ante Dios y ante la historia de sus actos. Los demócratas, de regla, terminan jugando las escondidas. He aquí entonces un primer apunte acerca de la diferencia existente entre un sistema político natural, auténtico, el que existió en España durante el gobierno del generalísimo Franco, y el sistema nuestro, el democrático liberal. En nuestro sistema no hay quien se haga cargo, no hay quien se haga responsable. Es un sistema por definición cobarde. En el sistema auténtico y natural que estableció el caudillo en España, hay alguien que se hace responsable de forma abierta, como empezaba esta ley. Franco se hace responsable ante Dios y ante la historia. Aquí, ¿quién se hace responsable, por ejemplo, del asesinato cometido con el aborto? ¿Quién se hace responsable? ¿Las mayorías que votaron eso en el Parlamento? Nadie se acuerda quiénes lo votaron. En caso de que se acordaran, igualmente a nadie se puede señalar tampoco. No se harían responsables ni los propios que votaron porque dirían, no, pero fue una mayoría, no fui yo solo. Se entiende el concepto, ¿verdad? Se entiende la diferencia sustancial. Vayamos ahora a otro apunte y cerraremos con este, así no andamos corriendo. Habría mucho para hablar sobre esta ley de principios del movimiento nacional, de la cual hace fecha hoy, 65 años de su promulgación. Estamos viendo esto de forma didáctica para que se entienda, por fin se entienda aquí en el Uruguay, también en Occidente, que puede haber un sistema político mucho mejor, distinto y mejor al democrático liberal. Ya vimos un primer apunte, un sistema en el cual los gobernantes se hagan responsables, no como pasa aquí, que lo único que hacen es jugar a las escondidas y llevarse el dinero cobrando sus jugosas sinecuras. Vayamos a un segundo apunte. El acatamiento a la ley divina. El artículo 2 de la ley del principio del movimiento nacional establece:
La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios que inspirará su legislación. Existe, por tanto, una trascendencia a la ley positiva humana y al voluntarismo del legislador. La ley será ley en tanto respete y acate la ley de Dios, los principios trascendentales que gobiernan la naturaleza. Toda ley que los vulnere no será propiamente ley, sino violencia. La ley injusta no es ley, como enseñaban los escolásticos. Este es un ideal, otra vez, completamente opuesto al paradigma de la modernidad y de la actualidad. Hoy, una ley puede serlo si obtiene las mayorías parlamentarias, independientemente de su contenido. Un soberano disparate, pues, una soberana injusticia puede convertirse en ley por el dictamen de la tiránica mitad más uno. Volvamos al ejemplo del aborto, y es de los tantos que podrían darse. El asesinato de los no nacidos con la complicidad de su madre, un crimen que clama al cielo, es ley vigente en el Uruguay, fruto del voluntarismo del legislador y del despotismo de las mayorías. Nada hay de trascendente que pueda limitar la crueldad del legislador. El solo criterio humano basta, y ese criterio, por lo común, falla. La ley de principios del movimiento nacional proclamaba el acatamiento a la ley de Dios como timbre de honor y como garantía de la justicia en la nación española. Como verán, había algo que trascendía, que iba más allá de la propia voluntad, del voluntarismo del ser humano y en concreto del legislador. Había que respetar algo trascendente a la persona, que era la ley de Dios, la ley natural, los principios que gobiernan la naturaleza. Una ley que no los respetara, por ejemplo, la ley del aborto, que llama a asesinar a los inocentes y a los niños y a los futuros adultos que tendrán el gobierno y que trabajarán en la patria, que notoriamente contraría la ley de Dios, que contraría la naturaleza, porque no es justo ni racional asesinar a los inocentes, asesinar a las personas que luego poblarán el país. Bueno, una ley como esa sería violencia, no sería ley propiamente por ser una ley injusta. Hoy por hoy no se considera que haya que seguir algo trascendente y el puro voluntarismo humano, la pura voluntad humana basta. Se podría incluso legislar, por poner un ejemplo grotesco, que los árboles crecieran al revés, porque no hay nada que trascienda el voluntarismo del legislador. Como comprenderán, y como de hecho ocurre aquí en nuestro país, esto implica que se voten cosas, que se voten normas jurídicas, leyes totalmente injustas, disparatadas, contra natura. En la España franquista esto no ocurría. El acatamiento a la ley de Dios era un timbre de honor y una garantía entonces de que se considerara y que se cumpliera y que se acatara la justicia en esa nación española. Podríamos decir bastante más sobre esta ley de principios del movimiento nacional que gobernó y que inspiró la legislación española durante el gobierno de Franco. Podríamos apuntar, por ejemplo, que el artículo 8 dice que el carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio y el sindicato, y demás entidades con representación orgánica. Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será considerada ilegal. Es decir, se establecía la representación orgánica a diferencia de la inorgánica de la democracia liberal.
estaban prohibidos, y escuchen bien, estaban prohibidos los partidos políticos que parten, que disocian justamente porque son partidos que no conspiran por la unidad nacional, que están poblados de gente inescrupulosa. Estaban prohibidos y la representación y la voz popular se hacía sentir por otros mecanismos, estimados escuchas, que existen. No existen solamente los partidos políticos. La política puede llevarse a cabo a través de otros mecanismos, de otros cauces. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el municipio, por ejemplo, el sindicato, la corporación. Ni que hablar que no el sindicato marxista, sino la corporación. Y así podríamos seguir apuntando esta ley de principios del movimiento nacional de 17 de mayo de 1958, de la cual se cumplen exactamente hoy 65 años. Moraleja, puede erigirse un sistema político distinto y mejor al democrático liberal. Debemos aprender esto, aprender y aprehender con H que existe algo distinto y mejor a la democracia liberal. Muy bien, estamos cerrando por aquí. Dejo nuevamente mi número de contacto, es el 092-338-025. Muchísimas gracias.